Entonces, ahora un poco ya desarrollando de los que les había comentado, de los ejercicios que se realizan a partir de esta configuración de clústeres, pues lo que vamos a analizar es justamente pues cuál es la correlación entre el crecimiento de clúster en esa nivel de entidad, de municipio, y el crecimiento del valor agregado de clúster, ¿no? O sea, de la entidad, vamos a relacionar el crecimiento que experimenta el municipio en su conjunto versus con el crecimiento que experimenta ese municipio en ese que tiene esa presencia de ese clúster, es decir, el crecimiento de ese clúster en ese municipio. Entonces, aquí vemos que algunos de los clústeres que podrían estar pues, liderando o empujando el crecimiento a nivel de municipio, pues son algunos de estos, ¿no? El primero de estos es el de ventas al menudeo y servicios de alimentación. Este es, por ejemplo, el clúster de plásticos, de manufactura de plásticos. Aquí observamos también que tiene, sí tiene una correlación importante. Otro también que observamos que podría estar como liderando el crecimiento en esto a nivel de municipio, ya que son, digamos, son unidades administrativas mucho más pequeñas, es también el de alimentos y bebidas. Y otro que también de alguna forma podría estar liderando el crecimiento en los municipios donde tiene presencia, pues es el de semiconductores y otros componentes electrónicos. Aquí, digamos, aparecen muy pocos puntos porque es un clúster que no tiene o sea, se localiza en ciertos municipios, pero no son muchísimos municipios, ¿no? No tiene una pues distribución mucho más restringida, ¿no? Y aquí también vemos, por ejemplo, el clúster de equipo médico, que era un poco lo que les comentaba, donde por ejemplo, y pues podrían ser los de alta tecnología, ¿no? Donde sí vemos que aunque no está, digamos, no tiene presencia en muchos municipios, pues sí podemos ver que tiene un impacto importante podría tener un impacto importante en los municipios donde sí se localiza, ¿no? Es un poco lo que tenemos. Y finalmente vamos a presentar otro ejercicio que tiene que ver con los efectos de derrama de los clústeres en la economía, ¿no? Entonces, básicamente, para cada clúster lo que vamos a hacer aquí es estimar estos efectos de derrama que vienen de un choque exógeno de demanda que vienen en dos dimensiones, ¿no? Dentro del mismo clúster, vamos a ver estas dos dimensiones del efecto. El primero es, vamos a explorar cómo un choque de demanda o de una inversión en un determinado clúster, cómo impacta hacia el interior del mismo clúster y cómo impacta hacia el resto de los clústeres en la economía, ¿no? Que estos son los efectos indirectos, ¿no? Entonces, intuitivamente lo que vamos a ver es que cuando un clúster recibe un choque positivo exógeno, por ejemplo, que puede ser como que a los japoneses se les ocurrió venir a invertir en el clúster de plásticos, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto crea un impacto directo de demanda. Y este impacto, pues, depende también de la estructura que existe al interior del clúster, ¿no? Entonces, este impacto inicial que recibe de inversión el clúster, pues va a generar un círculo virtuoso que desencadena pues un montón de demandas, no solamente por productos, sino también por los insumos entre unos y otros sectores o industrias dentro del clúster y que se van retroalimentando uno al otro, ¿no? Una industria hacia otra y se va transmitiendo y eso va a generar un impulso económico de todo el clúster y también hacia otros clústeres, ¿no? Que es el efecto indirecto de los clústeres que en respuesta, pues, por ejemplo, el clúster que recibió el choque inicial de demanda o la inversión, pues genera una mayor demanda de ciertos productos y eso se va a reflejar también en la demanda que reciben otros clústeres del choque inicial que se recibió, ¿no? Entonces, para hacer este análisis, lo que utilizamos es un ejercicio, utilizamos unos multiplicadores de impacto que se basan en la metodología de insumo-producto
de Miller y Player y de Torre 2017, ¿no? Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es un choque, cómo impacta el choque de $1 billón de pesos en la demanda final de los 24 clústeres en cada uno de estos, ¿no? Vamos a ver cuánto representa este billón de pesos o 1,000 millones de pesos en cada uno de los clústeres, ¿no? Cuánto representa en términos de su producción bruta, cuánto representa en términos de su valor agregado y cuánto representa en términos de creación de empleos, ¿no? Y aquí lo que podemos observar es que, por ejemplo, alguno de los efectos, pues entre más grande sea este billón de pesos dentro de cada uno de estos indicadores, pues nos da un indicador de qué tan pequeño, qué tan grande es este clúster, ¿no? Por ejemplo, $1 billón de pesos en el clúster de sawmills in wood preservation, o sea que eso es básicamente como el clúster de procesamiento de maderas y de granos. Representa un 9.47% de su producción bruta, ¿no? Y representa también 37.04% del valor agregado, ¿no? O sea, representa muchísimo de lo que es este clúster, ¿no? Eso nos da una indicación de que este clúster pues, es relativamente bastante pequeño. En cambio, por ejemplo, del clúster automotriz, $1 billón de pesos o una inversión de $1 billón de pesos o un choque exógeno de este monto, pues representa 0.03% del valor de su producción y 0.10% de su valor agregado, ¿no? Y generaría 0.4 miles de empleos, o sea, 400 empleos, ¿no? Otro, por ejemplo, otro rápido, otro clúster, pues también muy relevante es, por ejemplo, el de servicios financieros y oficinas, ¿cómo se dice? Oficinas, headquarters, las oficinas de los corporativos, ¿no? Aquí, por ejemplo, un choque positivo de demanda o una inversión de $1 billón significaría 0.04% del valor bruto de la producción para 2019 y representaría 0.07% del valor agregado bruto y generaría solamente 500 empleos, ¿no? Eso nos da también una dimensión del tamaño que es este clúster, ¿no? Del monto. Aquí este clúster pues, es también bastante importante, ¿no? Entonces, eso sería básicamente lo que representa en cada uno de estos clústeres y todos estos pues tienen un efecto diferenciado en lo que digamos este choque de inversión que pudiera ser, tiene una dimensión bastante diferente en todos, ¿no? Y bueno, estos son el efecto, ya calculando estos efectos directos e indirectos, digamos, esta es una herramienta muy útil, digamos, ya que si ustedes tuvieran una configuración de clústeres, justo lo que podrían ustedes analizar es cómo estarían impactando estos choques de demanda o estos choques, por ejemplo, de inversiones en cada uno de estos clústeres y cómo se estarían traduciendo hacia el resto de la economía, ¿no? Hacia el resto de los clústeres y el interior también de los mismos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí vemos que los clústeres ahora sí que más importantes en términos de los spillovers que están generando, pues son los clústeres de plásticos, como ya les había comentado, el de ventas al por menor y servicios de alimentación, el de manufactura de alimentos y bebidas y el de automotores, ¿no? Aquí se puede ver, por ejemplo, que el efecto directo en la producción es pues bastante alto para estos, digamos, en primer lugar. El efecto agregado pues es bastante fuerte, te incrementa en el caso de los plásticos 36.9% y en el empleo estaría generando 1,300 empleos, ¿no? Y como efecto indirecto, digamos, hacia otros clústeres, también esta inversión en este clúster, pues estaría ya incrementando la producción de otros, pues digamos, por efecto indirecto en 100.9, ¿no? También el efecto indirecto y el efecto en el empleo, ¿no? Al final, el empleo, digamos, el efecto total, pues siempre es mayor en este tipo de clústeres porque tiene un efecto directo e indirecto, ¿no? Aquí lo que podemos ver, por ejemplo, en el de plásticos es que el efecto directo que genera en el clúster es mayor al efecto indirecto, es decir,
el nivel de actividad que se genera o la derrama que se genera de un choque en este clúster de plásticos es mayor que el efecto indirecto que podría estar generando en otros clústeres, pero sin embargo es el que genera el efecto indirecto mayor, es decir, tiene un montón de ramas hacia otros clústeres, como ahorita creo que tengo una lámina por ahí donde se puede ver justamente cuál es el efecto de este clúster, ¿no? Y ya de ahí hacia abajo, pues hay efectos indirectos, también efectos directos e indirectos en el resto de los clústeres, pero digamos, el automotriz, por ejemplo, el de alimentos y manufactura de alimentos y bebidas, el ventas al por menor y de plásticos, pues son los clústeres que generan las mayores derramas, tanto directas como indirectas, ¿no? Entonces estos clústeres, pues son los clústeres, digamos, que se pueden, que se les procura siempre dar un mayor pues impulso económico para que te desarrollen más la actividad, porque son los que tienen, por las relaciones que tienen con los otros sectores y clústeres, o al interior, o la conformación del mismo clúster, pues son los que te van a dar mayor impacto económico, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y bueno, este es un mapa de los efectos indirectos, porque también es muy importante un poco acá también lo que nos interesa, es analizar cuáles son los efectos indirectos, porque en la medida en que un impacto de una inversión en un clúster puede estar teniendo efectos indirectos muy altos, pues eso es muy bueno porque te va a permitir pues desarrollar, pues, o sea, digamos, dando una inversión fuerte en cierto clúster, pues vas a impulsar mucho del resto de las actividades económicas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo que se ve es que los efectos indirectos son muy fuertes, sobre todo en la parte de los servicios administrativos, y antes el clúster que se llamaba de servicios de empleo que les estuve comentando, ¿no? Que es el clúster que básicamente se dedicaba a proveer de outsourcing a las empresas, ¿no? Y también hay otro clúster que es el de educación y servicios, que también se ve relativamente fuerte, o también puede ser el de generación de electricidad y, no, perdón, es el de, sí, es el de generación, de electricidad, ¿no? Y transmisión y distribución de la infraestructura de construcción. Ese también es un clúster bastante importante, ¿no? Entonces, un poco ya para manera de conclusión, se encuentra que los 24 clústeres de industrias relacionadas son los clústeres que, digamos, se construyen a partir del Censo Económico 2019 y que son estadísticamente robustos, ¿no? Y estos clústeres, esta configuración, pues tiene una amplia distribución entre todo el territorio nacional, pero pues como lo podemos ver, pues son altamente heterogéneos, ¿no? Encontramos, por ejemplo, también que los clústeres orientados a la manufactura, pues tienen una fuerte presencia, sobre todo los que les comenté de la parte esta de alta tecnología, pues están muy correlacionados con los estados del norte, y pues esto tiene que ver mucho con la parte de la orientación y toda esta vocación de desarrollo productivo que se ha tenido, y la colaboración con Texas y otros estados, California, con otros estados de nuestro vecino país, ¿no? Para el desarrollo de la actividad económica. Mientras que algunos clústeres que están muy orientados a la parte de servicios, pues se encuentran muy distribuidos en la parte central del país, ¿no? Que es un poco lo que les comentaba de la Ciudad de México y la zona metropolitana, ¿no? Y otros clústeres como servicios de alta tecnología, como servicios médicos y con semiconductores y todo esto, como les comentaba, pues ya tienen unas fuertes complementariedades de producción con la economía de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, básicamente lo que identificamos al final, a partir de los ejercicios que se realizó, es que hay 4 clústeres que tienen los efectos directos e indirectos más fuertes en la economía, ¿no? El primero de ellos es la industria, la manufactura de productos de plástico, como les mostré. El segundo es el de servicios de alimentación y ventas al por menor. El tercero es la manufactura de alimentos y bebidas. Y el cuarto es el de automotores y producción de transporte, ¿no?
Y en términos de política, pues confirmamos que estos clústeres podrían estar influenciando el desempeño económico para las economías, ¿no? En particular en algunas regiones y clústeres en particulares, que eran las gráficas que les enseñé con la correlación. O sea, estos clústeres, por ejemplo, como el de como lo vimos, el farmacéutico podrían estar impactando sobre el desarrollo y desempeño económico de los municipios. Y en este contexto, pues es importante analizar, ¿no?, el apoyo a la recuperación de estos choques de COVID-19 que pueden estar trayendo los clústeres, ¿no? Creo que es una oportunidad importante para ver cómo es que estos clústeres se han estado desempeñando en el contexto de la pandemia de COVID-19. Y bueno, pues esta es la presentación, pues agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes hoy.